Si hay una cosa que aprendí en el 2017 es que no todo va a salir como lo planeaste. De hecho, ese normalmente es el caso. Y es exactamente por eso que debes esperar lo inesperado. La vida está llena de errores extraños causados por otros, por circunstancias externas o por nosotros mismos. En estos últimos meses he luchado con problemas financieros, médicos, tecnológicos, de salud y emocionales. He soportado quedarme sin comida. I literally just made this pasta, one of the last ingredients I had in my refrigerator. No tener suficiente dinero para pagar la renta, problemas de salud preocupantes y he tenido que cancelar viajes que realmente deseaba hacer. Okay, today is not my day. It's not my day. Me ha pasado mucho. Un gato se comió el cable de mi cargador. Complimentary of Zora. Mi compu dejó de funcionar. Y para colmo, mi dron se quedó atorado en un árbol de 20 metros de altura y tuve que pagarle un dineral a un tipo para que lo bajara. Really frustrating day. He tenido ataques de ansiedad, en donde mi cuerpo decide hacer lo que quiere y mi mente olvida ponerlo bajo control. Como le sucede a muchos, mis planes han cambiado, mis pensamientos han evolucionado y mis metas se han desplazado, con el fin de mantener la calma durante esta constante necesidad de adaptarme. Algunos pasan por la vida imaginándose su vida entera, visualizando qué tipo de futuro desean tener, planeando todo perfectamente para llegar a sus metas. Otros pasan un montón de tiempo enfocados a alinear todos los pequeños detalles, asegurándose de que todo salga exactamente como lo tenían previsto. Conozco a gente que siempre busca tener más, porque nunca están satisfechos con lo que tienen. Conozco a otros que se conforman y no quieren cambiar ni crecer porque simplemente han encontrado su zona de confort. Al final del día, la mayoría de nosotros queremos lo mismo. Intentamos ser felices con lo que tenemos, con lo que hacemos y con lo que somos, pero a veces nos llenamos de interminables quejas acerca de lo que deberíamos poder hacer para controlar lo incontrolable y cambiar lo incambiable. Pensamos y planeamos y agendamos e improvisamos y esperamos ser una excepción a lo inevitable. Pero, en realidad, deberíamos esperar lo inesperado. No todo va a salir como queremos todo el tiempo. De hecho, vamos a pasar por lapsos en donde todo, absolutamente todo, parece estar saliendo mal. A veces parecería que estás completamente solo, aun cuando estás rodeado de la gente que amas. A veces te sentirás como la persona más especial del mundo y te preguntarás, ¿cómo pude ser tan afortunado? A veces pensarás que tuviste una excelente conexión con alguien y te darás cuenta que tarde o temprano tendrás que despedirte. Bye bye. See you. A veces creerás que has conocido a solo un extraño más y termina siendo una amistad que dura toda la vida. A veces la gente te decepcionará cuando tú pensabas que te animarían. A veces las personas te van a herir cuando tú pensabas que ellos te protegerían. En mi caso, he encontrado que lucho constantemente con la noción de podría ser peor. O a veces pienso, otros están pasando por un peor infierno, entonces deja de quejarte. Intento hacer eso sin descartar completamente mis problemas, porque me doy cuenta que, sin importar qué tan pequeño sea el problema, es mi problema. Y eso lo hace importante. Yo soy importante. Tú eres importante. Tus problemas son tuyos y por ende tú eres el que decide cuánto peso vas a permitir que tengan en tu vida. No hagas una tormenta en un vaso de agua. No es el fin del mundo. Tal vez así se sienta, pero eres fuerte y vas a sobrevivir esto. Bueno, no te estoy pidiendo que minimices tus problemas o que te compares a los que están pasando por algo peor que tú para poder enfrentar lo que estás pasando. Lo único que estoy diciendo es que las cosas que no puedes controlar son exactamente eso, algo fuera de tu alcance. Si puedes hacer algo para cambiar tu situación, hazlo. Si no, sigue adelante. Así, poco a poco aprenderás a conquistar al mundo. Pero prepárate.
Las cosas van a salir mal. La gente nos va a herir. El dinero nos va a faltar. Tal vez enfrentemos nuestros más profundos miedos, pero los venceremos. Sí, tendremos nuestros días malos, pero también tendremos días buenos. De lo que he sido testigo una y otra vez es que la diferencia entre un día bueno y un día malo depende de cómo reaccionamos nosotros a cada situación que enfrentamos. He viajado a muchos países, a muchas ciudades. He conocido a mucha gente. Había tiempos donde me sentía nerviosa al conocer a algunas personas porque no sabía qué esperar. Pero me han sorprendido increíblemente. Y si no les hubiera dado la oportunidad de sorprenderme, no contaría con amigos tan valiosos. No hubiera aprendido las lecciones de vida que me enseñaron. No hubiera abierto mi corazón y mi mente a nuevas posibilidades. Después de cada dificultad que pasamos, comenzamos a construir un muro, una barrera contra el daño. Nosotros mismos colocamos cada ladrillo y después nos quejamos de que estamos estancados, que no tenemos amigos, que no amamos como quisiéramos amar, que no recibimos el amor que quisiéramos recibir. Sí, la vida puede ser muy loca, pero yo digo que hay que dejar de quejarnos y comenzar a amarla. Después de todo, nunca sabrás lo que te espera en este mundo desenfrenado si no derrumbas esos muros. Conoce a gente nueva, prueba nuevos platillos, da un paso en tierras desconocidas, navega por otras aguas. Y cuando te preguntes, ¿qué es lo que esperas de todo eso? Que te sirva como un recordatorio de que simplemente debes esperar lo inesperado.